Mientras el mundo industrial perseguía el vapor y el acero en las grandes ciudades, en un rincón olvidado de Pensilvania, un hombre luchaba contra el hielo. No tenía una fábrica gigante, ni millones en el banco. Solo tenía un pequeño taller de herrería y una obsesión: escuchar lo que la tierra le pedía a gritos. Lo que comenzó reparando motores destrozados por el invierno se convertiría en un imperio global construido sobre fusiones, crisis devastadoras y una ingeniería revolucionaria. ¿Cómo es que un modesto herrero y su motor a prueba de heladas terminaron siendo la pieza clave de Ford, Fiat y el futuro de la agricultura mundial? Prepárate, porque esta no es solo una historia de tractores, es la crónica de cómo la resiliencia forjó un titán. Acompáñame en este viaje al pasado. Quiero que visualices un paisaje rural, duro y frío. Estamos en New Holland, Pensilvania, a finales del siglo XIX. Aquí, los inviernos no perdonan. El frío se mete en los huesos y, peor aún, destruye la única herramienta que permite a los granjeros sobrevivir: sus motores estacionarios. En aquella época, los motores de hierro fundido tenían un defecto fatal. Sus camisas de agua eran rectas. Cuando el agua se congelaba, se expandía, y al no tener hacia dónde ir, el hierro estallaba. Crack, el sonido de la ruina económica para una familia. Pero en medio de ese escenario desolador, un joven de 26 años llamado Abe Zimmerman no veía chatarra, veía una oportunidad. Zimmerman no era un simple herrero que golpeaba metal caliente. Era un visionario que sabía escuchar. Mientras otros se limitaban a cobrar por la misma reparación año tras año, él se preguntó: ¿y si el motor no tuviera que romperse? Su solución fue tan simple como genial. Rediseñó la camisa de agua, dándole forma de cuenco, más ancha arriba que abajo. Así, cuando el hielo se expandía, subía inofensivamente en lugar de reventar el metal. Había nacido el motor a prueba de heladas. Fue un éxito rotundo. Para 1903, la demanda era tan brutal que su pequeño taller se quedó diminuto. Y aquí ocurre algo extraordinario, un detalle que nos habla del carácter de este hombre. Sus vecinos, la gente del pueblo, confiaban tanto en él que compraron acciones de su incipiente empresa, reuniendo $50,000 de la época. Así nació oficialmente la New Holland Machine Company. Durante los felices años 20, la empresa prosperó. Añadieron trituradoras de piedra y molinos de alimento a su catálogo. Parecía que nada podía detenerlos. Pero la historia de los negocios nunca es una línea recta hacia arriba. En 1929, el mercado de valores colapsó y la Gran Depresión golpeó con la fuerza de un huracán. De repente, los granjeros no tenían dinero ni para comer, mucho menos para maquinaria. Imagina los pasillos de la fábrica, antes ruidosos y llenos de vida, ahora sumidos en un silencio aterrador. La empresa, que había sido el orgullo del pueblo, estaba al borde de la extinción. Para mediados de la década de 1930, la situación era desesperada. Intentaron fabricar lo que fuera para sobrevivir: cortacéspedes, sierras circulares. Eran los aletazos de un gigante que se ahogaba. Pero el destino tenía una carta guardada bajo la manga. En 1940, un inventor local llamado Edwin Nolt entró en escena con un prototipo que parecía sacado de una película de ciencia ficción para la época: una empacadora de heno automática. Hasta ese momento, empacar heno era un trabajo agotador que requiera 3 o 4 hombres bajo el sol abrasador. La máquina de Nolt prometía hacerlo sola. Zimmerman y su equipo vieron el potencial, pero había un problema técnico: las máquinas anteriores fallaban al atar las pacas. Nolt, sin embargo, había diseñado un sistema de bielas telescópicas que mantenía todo alineado. New Holland apostó el todo por el todo y adquirió los derechos. Fue el momento eureka. Justo cuando estallaba la Segunda Guerra Mundial y los hombres jóvenes marchaban al frente, los campos de América se quedaron sin mano de obra. La Automaton Model 73 no fue solo una máquina, fue la salvación de la agricultura estadounidense. Un solo granjero podía hacer ahora el trabajo de 3. Pasaron de fabricar cortacéspedes por desesperación a producir miles de empacadoras al año. En menos de una década, New Holland renació de sus cenizas, transformándose de un taller local al borde de la quiebra en un líder indiscutible de la maquinaria agrícola. Pero el éxito atrae miradas.
Y en los despachos de las grandes corporaciones, alguien muy poderoso estaba a punto de fijarse en este milagro de Pensilvania. Abe Zimmerman había salvado su empresa, pero ¿estaría lista New Holland para nadar entre tiburones? Estamos a mediados de la década de 1940. La guerra ha terminado y el mundo respira con un aire de optimismo y reconstrucción. New Holland ya no es ese pequeño taller de herrería luchando contra el hielo. Es una marca respetada, la salvadora de las cosechas durante el conflicto bélico. Pero en el mundo de los negocios, quedarse quieto es retroceder. Para crecer, a veces no basta con tener buenas ideas. Se necesita un músculo financiero que solo los verdaderos titanes poseen. Fue en 1947 cuando ocurrió el primer gran giro corporativo que definiría el futuro de la marca. Un gigante tecnológico puso sus ojos en los campos de Pensilvania. Te hablo de la Sperry Corporation. Quizás no te suene tanto hoy, pero en aquel entonces, Sperry era sinónimo de alta tecnología. Fabricaban sistemas de navegación, radares y componentes para la aviación. ¿Qué querría una empresa de tecnología punta con tractores y empacadoras de heno? Diversificación. Sperry vio en la explosión demográfica y la necesidad de alimentos una apuesta segura. Al adquirir New Holland, sucedió algo fascinante. Imagina la fusión de dos mundos. La ingeniería práctica y robusta del campo se encontró con la precisión y el presupuesto de la ingeniería aeronáutica. Esta unión no solo inyectó capital, sino que desató una edad de oro, de innovación que transformó la agricultura para siempre. Permíteme llevarte al año 1964. Hasta ese momento, cortar el heno era una cosa, pero secarlo era una pesadilla. Si llovía después del corte, la cosecha se pudría. El granjero miraba al cielo con impotencia. Pero bajo el paraguas de Sperry, los ingenieros de New Holland lanzaron la Hay-Beam. No era una simple cortadora. Esta máquina tenía unos rodillos de goma que aplastaban los tallos de las plantas, permitiendo que la humedad saliera mucho más rápido. Lo que antes tardaba días en secar, ahora estaba listo en horas. Fue una revolución silenciosa que salvó millones de toneladas de alimento alrededor del mundo. Pero la ambición no se detuvo ahí. A principios de los años 70, la empresa decidió que el campo se le quedaba pequeño. Querían entrar en la construcción, en el manejo de materiales, y lo hicieron con un diseño que, aún hoy, ves en casi cualquier obra vial o granja moderna, la minicargadora. Introdujeron el modelo L35, la primera con un sistema de elevación patentado llamado Superboom. Mientras que otras máquinas volcaban si levantaban mucho peso, la de New Holland mantenía la carga estable y la extendía hacia adelante. Era pequeña, ágil y ridículamente fuerte. Habían creado, casi sin querer, un icono de la maquinaria amarilla. Y justo cuando parecía que no podían superar su propia ingeniería, llegó 1975. El mundo de la cosecha de granos estaba estancado. Las cosechadoras tradicionales eran lentas y dañaban mucho el grano al sacudirlo. New Holland presentó la tecnología Twin Rotor. En lugar de golpear el grano, dos rotores giratorios usaban la fuerza centrífuga para separarlo suavemente. Fue un salto cuántico. De repente, se podía cosechar más rápido y con menos pérdidas. Bajo el nombre de Sperry New Holland, la empresa parecía intocable. Tenían el capital, tenían las patentes y tenían la lealtad de los clientes. Habían construido un ecosistema perfecto, donde la tecnología de punta servía para alimentar al mundo. Los tractores eran más grandes, las máquinas más inteligentes y los beneficios multimillonarios. Sin embargo, en el horizonte de la economía global, se estaban formando nubarrones negros que ni el radar más avanzado de Sperry pudo prever. Los años 80 estaban a la vuelta de la esquina y traerían consigo una crisis agrícola tan devastadora que haría temblar los cimientos de las corporaciones más sólidas de Estados Unidos. Sperry, el gigante tecnológico, estaba a punto de enfrentarse a una OPA hostil, una maniobra financiera agresiva que dejaría a New Holland huérfana y a la deriva en un mar lleno de tiburones corporativos. ¿Qué sucede cuando la empresa matriz que te da cobijo es atacada y desmembrada pieza por pieza?
Ahora quiero que cambies el escenario mental. Deja atrás el optimismo tecnológico de la posguerra y aterriza conmigo en la década de 1980. Si conoces algo de historia agrícola, sabrás que esta época se recuerda con un escalofrío. Fue la crisis agrícola de los 80, el momento más oscuro para el campo estadounidense desde la Gran Depresión. Imagina conducir por las carreteras rurales del Medio Oeste en aquel entonces. Lo que veías no eran cosechas doradas, sino carteles de "se vende" clavados en la tierra seca. Cosechas doradas, sino carteles de "se vende" clavados en la tierra seca. Las tasas de interés se habían disparado. Los precios de los cultivos se desplomaron y miles de familias perdieron las granjas que habían cultivado durante generaciones. El aire pesaba. Y en las oficinas corporativas, el pánico no era menor. Sperry Corporation, la dueña de New Holland, estaba librando su propia guerra. Estaban bajo el ataque de una adquisición hostil por parte de Burroughs Corporation. Necesitaban liquidez, y rápido. Para salvarse a sí mismos, tuvieron que vender su joya más preciada. New Holland, a pesar de ser rentable y robusta, fue puesta en el escaparate. Aquí es donde la historia da un giro cinematográfico. En 1986 entra en escena un comprador con un legado tan pesado como el acero, Ford Motor Company. Sí, la misma Ford que puso al mundo sobre ruedas. Pero tienes que entender el contexto. Ford ya era un gigante en el mundo de los tractores. Sus máquinas azules eran legendarias por su fuerza bruta. Sin embargo, tenían un talón de Aquiles, no tenían una buena línea de equipos de cosecha. Por otro lado, New Holland era el rey indiscutible de las empacadoras y cosechadoras, pero no tenía tractores propios de gran potencia. ¿Lo ves? Eran dos piezas de rompecabezas que encajaban a la perfección. Ford pagó aproximadamente $330 millones por la compañía. Fue una de las fusiones más lógicas y poderosas de la historia industrial. Nació Ford New Holland. Visualiza ese momento en las ferias agrícolas. El icónico azul de Ford posando junto al amarillo y rojo de New Holland. No fue solo un cambio de logotipo, fue una inyección de adrenalina. Con el respaldo financiero de Ford, la ingeniería se disparó. Durante este breve pero intenso reinado azul, lograron hitos que todavía hoy se celebran. El más grande de todos llegó a finales de la década, la serie de tractores Genesis. Tienes que imaginar el impacto de esto. Los motores Genesis no eran una simple mejora, eran bestias de carga diseñadas para durar eternamente. Eran tan buenos, tan robustos y eficientes, que incluso sus competidores los miraban con envidia. Ford New Holland no solo sobrevivió a la crisis de los 80, salió de ella convertida en el tercer mayor fabricante de maquinaria agrícola del planeta. Parecían invencibles. Habían unido la fuerza del tractor con la inteligencia de la cosecha. El ambiente en la empresa era de euforia. Los empleados sentían que, por fin, tenían un hogar estable bajo el óvalo azul de Ford. Se sentían protegidos por una de las marcas más grandes de la historia de la humanidad. Pero en el mundo de los negocios globales, la lealtad es un concepto frágil. Apenas 5 años después de esta compra triunfal, en 1991, los directivos de Ford en Detroit tomaron una decisión fría y calculadora. Miraron sus números y decidieron que la agricultura era un negocio demasiado cíclico, demasiado arriesgado. Querían centrarse exclusivamente en vender coches y camiones. De la noche a la mañana, el cartel de "se vende" volvió a colgarse en la puerta de New Holland. Imagina la incertidumbre de los miles de trabajadores. Otra vez huérfanos, otra vez a la deriva. ¿Quién tendría el capital suficiente para comprar un gigante de ese tamaño? ¿Quién se atrevería a tomar el mando de una empresa que acababa de ser desechada por la mismísima Ford? Mientras en Estados Unidos reinaba la duda, al otro lado del Océano Atlántico, en Italia, una familia poderosa estaba observando el tablero de ajedrez. El grupo Fiat, dueño de una dinastía industrial europea, estaba a punto de hacer un movimiento que no solo salvaría a la empresa, sino que crearía el imperio global definitivo. Pero esta vez, la fusión no sería sencilla. Sería un choque de culturas que lo cambiaría todo. Llegamos al capítulo final de esta odisea.
Acompáñame a 1991. La atmósfera en las oficinas de Ford New Holland es densa, llena de rumores y ansiedad. El gigante americano ha puesto el cartel de venta. ¿Quién tomará el relevo? La respuesta llegó desde Turín, Italia. El grupo Fiat, dirigido por la legendaria familia Agnelli, dio un paso al frente y adquirió el 80% de la compañía. Visualiza el choque cultural. Por un lado, la ingeniería pragmática y ruda de los estadounidenses. Por el otro, el diseño y la pasión mecánica de los italianos, que ya poseían su propia marca de tractores, Fiat Agri, famosa por su color terracota. Muchos temían que esta mezcla fuera un desastre, como echar agua al aceite. Pero sucedió lo contrario. La fusión creó un coloso capaz de operar en cualquier rincón del planeta. Los tractores azules de New Holland comenzaron a beneficiarse de la red global de Fiat. La marca dejó de ser solo americana o europea. Se convirtió en ciudadana del mundo. Pero la ambición humana no tiene límites. A finales de la década, justo antes del nuevo milenio, se gestó la maniobra más audaz de todas. Una que reescribiría los libros de historia industrial. En 1999, Fiat anunció la compra de Case Corporation. Detente un momento a pensar en la magnitud de esto. Case era el eterno rival, la competencia histórica, la otra gran fuerza roja de la agricultura. Unir a New Holland y a Case bajo el mismo techo era como juntar a dos pesos pesados en la misma esquina del ring. De esta fusión titánica nació CNH Global. De golpe, se convirtieron en el mayor fabricante de tractores agrícolas y cosechadoras del mundo, superando a todos sus competidores en volumen y alcance. Sin embargo, el camino al trono nunca es fácil. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos intervino. Alegaron que este nuevo imperio era demasiado poderoso, que tendría un monopolio peligroso sobre ciertos tipos de tractores. Fue un momento de tensión extrema. Para que la fusión se aprobara, tuvieron que hacer sacrificios dolorosos. Tuvieron que vender fábricas y desprenderse de líneas de productos queridas. ¿Recuerdas los tractores Genesis que mencioné antes, el orgullo de la era Ford? Tuvieron que vender la fábrica de Winnipeg, donde se producían para evitar el bloqueo del gobierno. Fue como cortarse un brazo para salvar el cuerpo. Pero funcionó. Hoy, si caminas por una feria agrícola moderna, verás el resultado de esa historia turbulenta. Verás tractores azules New Holland y tractores rojos Case IH compartiendo tecnología bajo el capó, pero manteniendo sus identidades únicas. New Holland se ha posicionado como el líder de la energía limpia, pionero en tractores propulsados por metano y celdas de combustible de hidrógeno. Han vuelto a hacer lo que Abe Zimmerman hizo en aquel taller helado de 1895, mirar al futuro y resolver problemas antes de que ocurran. Desde el motor a prueba de heladas, que salvó a un pueblo, pasando por las empacadoras que alimentaron a una nación en guerra, hasta convertirse en parte de un conglomerado industrial que cotiza en bolsa y define la agricultura de precisión. La historia de New Holland no es solo sobre máquinas. Es la prueba viviente de que ninguna crisis es eterna y de que, con la visión correcta, una fusión no es el fin de una identidad, sino el comienzo de una leyenda. Abe Zimmerman, aquel modesto herrero de Pensilvania, probablemente nunca imaginó que su apellido estaría ligado a satélites, inteligencia artificial y agricultura autónoma, pero su espíritu, esa terquedad de no rendirse ante el invierno, sigue latiendo en cada pistón de cada motor azul que trabaja la Tierra hoy en día. Y así, de la fusión del hierro, el capital y el ingenio humano, se construyó un imperio que alimenta al mundo. Ha sido un privilegio contarte esta historia. Si te ha inspirado este viaje de resiliencia y estrategia empresarial, te invito a que te suscribas al canal. Dale un me gusta para apoyar este tipo de documentales. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué otra gran marca crees que tiene un origen humilde que merece ser contado? Estaré leyendo tus sugerencias. Gracias por tu tiempo y nos vemos en la próxima historia.